creo que sí fue a su equipo. Ay, es que se me olvida qué equipos, pero exenté un equipo por un proyecto, Ah, sí. que no hicieron examen ni nada, ajá. En el segundo parcial, no me acuerdo si fue creo que sí fue el de tu papá, no me acuerdo. Pero bueno, empiezo a compartir pantalla también, pero sí, está. Ay, bueno, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, maestra. Ok, pues bueno, el día de hoy, a diferencia de los otros viernes que los he estado esclavizando las 2 horas completas, esta vez no. Esta vez es un tema muy sencillo que probablemente a las 7 ya los voy a dejar en libertad para que vayan a gozar su viernes, la noche del viernes. Entonces, pues nada, les digo, esta vez pues es un tema muy sencillo, muy cortito, que simplemente son como, vamos a ver como consejitos, porque son temas que ya los conocemos, entonces pues lo vamos a ver de una manera muy, muy rápida. Si les digo, a diferencia pues de las semanas anteriores que sí me he extendido muchísimo. Y bueno, estamos ya en la clase número 4. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero sí. Avisos de esta clase, pues acuérdense que la próxima semana no nos vamos a ver, no hay clases, van a estar completamente libres de mí. Lo único que tienen que hacer es enfocarse en su proyecto. También recuerden que por las fechas que manejamos, pues lo que vamos a ver hoy, todo lo referente a lo que vamos a ver hoy y la actividad, pues tienen hasta el jueves para poder terminar eso, ¿no? Que sería tanto el examen como la actividad. Entonces, pues eso sería como el jueves y ya para el sábado lo de su proyecto. Y básicamente, si se fijan cómo han estado haciendo los exámenes, las actividades y todo esto, pues a partir del promedio de los exámenes, que serían 3 exámenes, si mal no recuerdo, si semana 2, semana 3 y semana 4, sí, 3 exámenes, el promedio de estos pues va a ser su calificación del apartado de exámenes, las actividades pues ya las que me faltan de revisar y pues lo del proyecto. Entonces, como básicamente nomás ya revisaría proyecto la próxima semana, lo más probable es que sus calificaciones estén ya el domingo, ¿no? El domingo 7 de febrero. De todos modos, en cuanto estén sus calificaciones, porque siempre trato de tenerlas antes de que se vaya a cerrar el sistema, mucho antes, para si hay alguna queja, pues poder solucionarlo al momento y poder modificar al momento. Entonces, yo les estaría avisando por WhatsApp de chicos, ya están sus calificaciones, por favor revísenlas para pues estar como todos en el mismo canal. Y bueno, de esto de los avisos, ¿alguna duda? No, maestra. Vale, entonces vamos a ir iniciando. Bueno, estamos semana 4, último tema de esta primera unidad, de las bases gramaticales para la construcción de ideas. Y pues el objetivo del día de hoy es identificar las partes básicas de la oración y los signos de puntuación. Digamos que este tema de los signos de puntuación, si bien es complejo, más bien lo voy a manejar como algo más intuitivo y de personalidad. Entonces ahorita vamos a ir viendo pues esto. Y bueno, las partes básicas de la oración, que es algo muy sencillo, que ya todo el mundo sabemos y que nada más es un recordatorio para entender cómo se construye los textos, porque a partir de identificar las partes de la oración, voy a saber utilizar mejor los signos de puntuación. Por eso es importante como que recordar estas partes. Bueno, vamos a empezar entonces por las partes de la oración, que son 3 partes como muy básicas. La primera, que es el sujeto. ¿Quién me dice qué es el sujeto?
¿De quién estamos hablando? De quien habla en la oración, ¿no? O de lo que hablo en la oración, por decirlo de alguna manera. Porque acuérdense que este sujeto puede ser una persona, pero también puede ser un objeto, o inclusive hasta un sentimiento o algo intangible. Entonces, de quien hablo o de lo que hablo en la oración, ese va a ser mi sujeto. El sujeto, también pues una definición, es la parte de la oración que realiza la acción, porque si se fijan, todas las oraciones deben de estar compuestas por una acción para que tenga como sentido lo que estamos diciendo. Luego tenemos otra cosa que se llama sujeto tácito. ¿Quién me dice qué es un sujeto tácito? O si lo habían escuchado. No, maestra, yo no lo había escuchado. ¿No? Por ejemplo, si yo digo, vamos a cenar tacos, ¿quién es el sujeto? En la oración, vamos a cenar tacos. Vamos. Sí, yo sé, yo tengo hambre, vamos, ¿no? Vamos a cenar tacos. ¿Quién es el sujeto? Las personas a las que va dirigido la acción. ¿Quién está dirigido a la acción? ¿Y qué más dijo Verónica? Los tacos, maestra, a lo que vamos a hacer. No, esos son los que nos vamos a comer, Vero. Esos van para adentro, los tacos. Pero, por ejemplo, ¿quiénes son? O sea, ¿quiénes? Pero te está hablando de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, vamos a los tacos. O sea, los tacos sería como el lugar, ¿no? A donde voy a ir, vamos. Pero ¿quiénes son los que van? Dime, Paula. ¿Serían las personas invitadas a los tacos? O sea, nosotros, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, vámonos a los tacos. ¿Quién es el sujeto? ¿Quiénes son los sujetos? Todos nosotros. Exacto, nosotros. O sea, nosotros, tanto ustedes como yo, nosotros en conjunto somos los que vamos a los tacos, ¿sí? No tengo que decir, nosotros vamos a los tacos. Simplemente por escuchar vamos a los tacos, temblando, vamos a los tacos, ¿sí escuchan las ventanas o nada más yo lo escuché? Que retumbaron. No, maestra. ¿No? Es que mi casa está llena de ventanas, tiene como 25 ventanas o más, ventanales. Entonces pasan los carros y se escucha que tiembla. Regreso. Si yo digo vámonos a los tacos, ¿quiénes son los sujetos? Pues nosotros. O sea, no tengo que decir nosotros vámonos a los tacos. Ya está implícito. El sujeto tácito es aquel que no se pone directamente, pero por la manera en la que está construida la oración, se entiende. Por ejemplo, si yo digo, comí una torta, ¿quién comió una torta? Comí una torta. Pues usted. Pero, por ejemplo, si tú también lo dices, comí una torta, Paula. Pues sería yo. Yo, exacto, el yo. O sea, por cómo está conjugada la oración, pues dices yo. O sea, no tengo que decir yo comí una torta. Ya cuando digo comí una torta, pues se entiende que es el yo, ¿sí? Entonces, este sujeto tácito no está escrito ahí directamente, ¿sí? Sino que se sobreentiende. ¿Por qué? Porque la manera en la que está constituida, la manera en la que está el verbo, pues ya se llega a entender de qué me están hablando. Por ejemplo, compramos una rica torta, pues ¿quiénes compramos una rica torta? Nosotros. ¿Sí? Entonces aquí no tengo que ponerle nosotros compramos una rica torta, ya se entiende. Entonces este sujeto tácito no está ahí directamente, pero se sobreentiende por cómo está escrito. ¿Sí quedó claro esto del sujeto tácito? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, bueno. Y lo siguiente, el predicado. ¿Qué es el predicado? Lo que se expresa en la oración. Lo que digo en la oración, no todo. O sea, todo lo que se dice en la oración o todo lo que se dice del sujeto. Por ejemplo, si yo... ¿Cómo, Sheila? Por ejemplo, el comer los tacos.
El comer los tacos. Ya se les antojé los tacos, voy así, la salsita. Ay, no, qué rico. Pero bueno, en serio, nomás imagino tacos. Los veo a ustedes y veo puros tacos. En el predicado, les digo, es lo que se va a decir de todo el sujeto. Si yo digo, el carro es amarillo pollito, ¿cuál sería mi predicado en eso de el carro es amarillo pollito? Amarillo pollito, ese es el predicado. Okay. El carro, dije, ese sería mi sujeto, entonces todo lo demás, lo de es amarillo pollito, ese sería mi predicado. Dentro del predicado va a venir lo que es el verbo. Por ejemplo, en esta parte del carro es amarillo pollito, es amarillo pollito, predicado, y es, el verbo es, que es el verbo to be, de ser o estar, ese sería mi verbo, pero está dentro del predicado. Entonces el predicado, pues todo lo que decimos del sujeto, ¿no? Todo lo que se está diciendo. Por ejemplo, en este caso de Sofía camina por el parque, ¿cuál sería el predicado de este ejemplo? Camina por el parque. Ajá, todo completo, ¿verdad? Camina por el parque. Todo lo que estoy diciendo del sujeto que es Sofía, pues sería mi predicado. Y el último, que pues sin este luego, pues no habría como tal oración, el verbo. ¿Qué es el verbo? Son las acciones que realiza persona, animal o cosa. Las acciones, ¿va? Lo que hace, pues el sujeto, ya sea animal, cosa, persona, lo que sea. Entonces, el verbo, pues, lo que hacemos, ¿no? La acción que se realiza. En este caso, Sofía camina por el parque, ¿cuál sería el verbo? ¿Camina? Camina. Entonces, camina, lo tengo como verbo. Y ya todo completo, todo esto completo, pues sería mi predicado y este sería mi sujeto. Muy bien. Todos quedamos claro, ¿verdad? Lo de sujeto tácito, sujeto, verbo y predicado. ¿Sí quedó claro eso? Sí, maestra. Bueno, sí, vamos a iniciar entonces a ver rápidamente unos ejercicios para ver si es cierto. A ver, Luis Ángel, en esta oración, mi papá practica muchos deportes. ¿Cuál es el sujeto? Mi papá. Ok. ¿Cuál es el verbo? Practica. ¿Predicado? Lo que hace muchos deportes. Predicado todo completo, desde practica. Practica muchos deportes, porque es lo que hace, ¿no? Tanto lo que hace, tanto el complemento. Entonces, ahí está. Sujeto, predicado y mi verbo. Jessica, en la oración, Rita y Pedro son muy buenos amigos. ¿Cuál sería el sujeto? Rita y Pedro. ¿Okay? ¿Y cuál es el verbo? Son. Sí, muy bien. ¿Y cuál sería el predicado? Son muy buenos amigos. Ajá. Entonces, si te fijan, tengo aquí predicado, verbo y mis sujetos. Y último, Verónica. En la oración, ayer vi una película interesante, perdón. Ayer vi una película interesante. ¿Cuál es el verbo? El verbo es vi. Ajá. ¿Cuál sería el sujeto? Ahí va empieza la complicación, ¿verdad? Película. Dime, casi, acuérdate. Ahora, ¿quién vio una película interesante? Si tú dices esto. Es yo, el verbo. Ajá, yo, exacto, Verónica. Fíjense, el sujeto es este sujeto tácito, que no está ahí directamente, pero que se entiende. ¿Y cuál sería entonces el predicado? Vi una película interesante. Exacto. No, yo lo pondría hasta todo, ¿no? Que luego complemento directo, complemento indirecto.
No me voy a meter tanto a eso y pues obviamente el verbo, ¿sí? Bueno, ahora vamos por algo que nos gusta bastante, los signos de puntuación. Levante la mano. Bueno, no sé si les ha pasado esto, pero que están redactando, empiezan a escribir, ¿no? Están haciendo un trabajo o algo, una redacción que les pidieron, y están acá en su mood de escritores, ¿no? Bien a gusto escribiendo, y luego dicen, híjole, ¿le pongo un punto ahí, le pongo una coma o le pongo un punto y coma? ¿Qué irá ahí? ¿Les ha pasado como que están escribiendo y no saben qué signo poner ahí? Como que dicen, ¿qué? ¿Qué va? ¿Sí les ha pasado? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿A los demás, Luis, le ha pasado? ¿Sí? Sí, maestra. Se siente bien feo, va, aparte. A Daniel se llama Daniel el Callado, ¿también le ha pasado o no le ha pasado, Daniel? Se llama Daniel, ¿no? Sí, maestra, muchas veces. Se siente bien feo, ¿verdad? Que digas, o sea, Sí. ¿qué hago? Jessica, ¿le ha pasado? No, maestra, perdón, es que se apretó solo. Ah, ok. Y por ejemplo, cuando les pasa esa situación, ¿no? Que están ahí como en modo redactor y como que se detienen de, híjole, ¿ahí qué le pongo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué hacen como para solucionar ese conflicto que tienen? Le pongo punto. A mí no me importa, yo le pongo un punto y listo, hay que se acabe. ¿Los demás qué hacen? Cuando les pasa eso, como que dicen, ah, chis, ¿ahí qué va o qué hago? ¿Nada? ¿Así lo dejan? ¿Fingen que no pasó nada? Sí, maestra, así lo dejo yo. Finge demencia, de la, ya. Sí, maestra. Ok. ¿Cuántos de ustedes odian los signos de puntuación? O sea, que digan, es que, ¿para qué están ahí? Nomás me molestan. ¿Sí tienen ese sentimiento negativo hacia los pobres signos de puntuación? Ay, yo solamente con el punto y coma. No, maestra. ¿Usted sí los quiere, Luis Ángel? Pues, ¿Quiere no, maestra, no? pero, pues, ok. Ok, bueno, los signos de puntuación nos parecen como una complicación, ¿no? Como que parecen que más que hacernos fácil la vida, nos la hacen complicada. Pero los signos de puntuación es algo sencillo de utilizar realmente. Un signo de puntuación está ahí para darle una entonación al escrito. Por ejemplo, yo ahorita que estoy hablando, si yo lo que estoy diciendo lo pasara a la escritura, a la redacción, donde yo voy pausando, donde hago pausas a lo mejor más largas, donde estoy gritando, donde digo los signos, ¿no? Y que estoy enfatizando una palabra, utilizaría ciertos signos para que esta entonación que yo le doy de manera oral pudiera traspasarse a lo escrito. Entonces los signos de puntuación me ayudan para eso, para darle entonación al escrito y por tanto darle una intención, porque estos signos son lo que hacen, y también para darle una respiración. Al final los signos de puntuación es esto, es darle respiración, que tenga mayor comprensión lo que estoy escribiendo, porque imagínense que yo escribiera todo seguido, primero no se entendería cuando terminó una idea o un tema y empezó otro, o sea, me quedaría así como de, ¿qué? O sea, ¿de qué me está hablando? Porque ya no le entendí porque todo está seguido. No podría darle voz o darle puntualidad a ciertos aspectos o ciertas ideas claves. Si yo me pusiera a leer en voz alta ese escrito que no tiene ningún signo de puntuación, se me acabaría el aire antes de poder terminar. Entonces los signos de puntuación no es como que sea demasiado complicado. Depende fácil. Sí hay obviamente reglas que te dicen cuando utilizas esta palabra tienes que utilizar esto y así. Pero más que nada va a depender de qué entonación tú le quieres dar a tu texto.
de si quieres que tu texto lleve muchas pausas o se diga de una manera más lenta o se diga más rápido. Depende también de tu personalidad, porque quieran o no, pues cada uno tiene una manera de redactar las ideas y una manera de ir enlazando las ideas. Entonces, todo esto va a depender los signos de puntuación que nosotros utilicemos. Lo que vamos a ver el día de hoy, más allá de reglas, que sí obviamente las vamos a ir como medio revisar, pero más allá de eso, lo que quiero que como que se nos quede grabado es la intención que tiene cada signo. O sea, que tú digas, este signo es para dar una pausa muy larga, ¿no? Y si yo lo estuviera diciendo, aquí pondría este signo porque estoy pausando mucho. Y este signo es para dar pequeñas pausas, sí, pausas chiquitas. Y este signo es para gritar. Y este signo es para decir que esta palabra es lo más importante. Para eso son los signos. Y entonces vamos a tratar como de ir viendo estos signos de puntuación, pero más bien buscando como estas intenciones que tienen y que de alguna manera ya no le tengamos miedo a utilizar los signos de puntuación. Tú puedes utilizar los signos como tú quieras, ¿no? O sea, forma parte de tu personalidad. Por ejemplo, yo cuando escribo, ahorita si les he mandado algún mensaje probablemente se han dado cuenta, pero yo cuando escribo mensajes en WhatsApp, que luego es como más mi personalidad, yo utilizo mucho los puntos suspensivos, ¿no? Porque yo soy bien dramática. Entonces me gusta, en lugar de poner un punto y coma para dar una pausa larga, hago puntos suspensivos, lo utilizo bastante, forma parte de mi personalidad. También, por ejemplo, yo no soy más de utilizar comas y comas que coma y punto seguido, ¿no? Como que también depende mucho de la personalidad de cada uno. Entonces les digo, obviamente sí hay reglas para saber utilizar cada uno de los signos, pero no nos vamos a enfocar tanto en las reglas, sino más bien con qué intención se utiliza el signo para que cuando ustedes se pongan a redactar, sepan darle intención a su texto. Bueno, después de todo mi discurso sobre los signos de puntuación, pues bueno, vamos a ir iniciando. Y pues primero hay que entender qué es un signo de puntuación. Pues son estos signos auxiliares que yo voy a utilizar para que mi redacción, como les dije anteriormente, tenga entonación y tenga pausas. Tengo signos que me señalan pausas, que nada más son para eso, para pausar el texto. Y tengo signos que puramente son nada más para darle una entonación. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos dividir cuáles son los signos de pausas y cuáles son los signos de entonación, voy a poder entender mejor cómo utilizarlos. Vamos a empezar por los signos de entonación. De los signos que ustedes conocen, ¿cuál creen ustedes que funcione para darle una entonación a mi texto? De todos los signos que puedan conocer. Los de admiración y los de pregunta. Se fijan, los signos de admiración lo único que hacen es entonar el texto. ¿Cómo lo entonan? Pues diciendo que es un grito, que estoy gritando. Entonces le está dando una entonación al texto. Y los otros son los signos de interrogación, ¿no? Que cuando yo hablo en interrogación se escucha, ¿cómo estás? ¿A cómo estás? ¿Sí? Entonces también ese me está ayudando a darle una entonación. Dime, Sheila. También sirven bueno, sí, creo que son comillas. Sí, las comillas. Las comillas también. Las comillas me ayudan también a darle una entonación al texto. Cuando yo quiero hablar de manera irónica de, mira, ahí va tu amigo. ¿Sí? Esto de amigo ya se está escuchando de una manera más irónica o más sarcástica. Entonces estoy entonando el texto. También las comillas las puedo entonar para resaltar o dar énfasis a una palabra, énfasis. Entonces, se fijan, signos de interrogación, de exclamación y comillas lo utilizo para entonar el texto. Las comillas también se dan para poder separar del texto una voz diferente. ¿A qué me refiero? Yo estoy escribiendo,
No, o sea, soy yo, Alexis, la que está escribiendo y la voz que estás leyendo aquí es mi voz. Pero cuando voy a copiar y pegar algo de otra persona, es decir, voy a meter otra voz, la voz de otra persona, pues ahí meto comillas para decirte que de aquí a aquí, esto que está aquí lo dijo Jessica, no lo dijo Alexis. Entonces, si se fijan, ahí ya también le estoy dando una entonación diferente. Estoy cambiando de voz en el momento de estar redactando. Entonces, llevo interrogación, exclamación y comillas. ¿Cuál otro signo creen que sea para dar entonación a mi texto? Paréntesis. Paréntesis. Sí, los paréntesis, digamos que lo voy a utilizar para silenciar, bueno, para poder como entender bien, silenciar la voz en alto. Déjenme explico bien. Por ejemplo, si yo pusiera entre paréntesis esta palabra auxiliares, ¿no? Que yo la pusiera entre paréntesis, por ejemplo, si yo estuviera leyendo en voz alta, esto entre paréntesis simplemente es una acotación, es decir, información extra que le doy a la persona que está leyendo para que a lo mejor entienda mejor de lo que estoy hablando o información extra que me ayuda de contexto. Pero si yo estuviera leyéndolo en voz alta, esto entre paréntesis se queda ahí, ¿no? O sea, yo hablaría, los signos de puntuación son los signos que se usan para señalar la entonación y las pausas en todo escrito. Esto que está entre paréntesis, digamos que lo estoy silenciando, no entra en el mismo nivel de la otra voz. Entonces ya estoy cambiando también la entonación, ¿no? Entonces llevo comillas, interrogación, exclamación y paréntesis. ¿Cuál otro signo me ayuda a entonar? ¿Con estos? ¿Estos son todos? El guión no aplica, o sea, por ejemplo, cuando estás leyendo un texto y el guión para poner lo que dijo otra persona. Ajá, que lo dijo otra persona. Sí, se fijan, el guión también me va a ayudar a cambiar de voz, ¿sí? Estoy escribiendo un cuento y el cuento lo está narrando, pues, un narrador, ¿no? Había una vez en una ciudad muy lejana una pequeña niña que se llamaba Caperucita. Y luego pongo Caperucita, no, Caperucita. Abuelita, ¿cómo estás el día de hoy? La niña le preguntó a su abuelita mientras bla, bla. Entonces, si se fijan, ese guión donde me ayuda a meterle guión largo, que me ayuda a meterle intervención a los personajes, también estoy ayudándolo a entonar el texto, a cambiar de entonación dentro del texto. Sí, entonces, se fijan, ya llevo comillas, interrogación, exclamación, paréntesis y guión largo. ¿Con esos son todos los que utilizamos? Maestra, entonces también entrarían los 2 puntos. Los 2 puntos, digamos que estos son los 2 puntos. Los 2 puntos, si se fijan, es para darle, digamos que los 2 puntos se llaman dijo, como si dijeras dijo, o sea, y él dijo. Sí nos ayudan a darle una entonación porque nos está marcando ya el cambio de voz dentro de. También son estos 2 puntos los que nos ayudan a dar una explicación a algún concepto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, la contaminación, 2 puntos. Es aquella actividad donde bla, bla, bla. Entonces, si se fijan, también está como no es como que corte, como que cambie de idea, sino que estoy cambiando de, pues sí, también de entonación, de este es el concepto, esta es la definición, ¿sí? Entonces también estoy cambiando. ¿Qué más? Creo que llevamos 6. Creo que serían todos. ¿O alguno más? ¿Cuál otro, chicos? Dime, Paula. Pues también está el de punto y coma, pero no sé si ese también sirve para dar una entonación. Ese ya lo marcaríamos pausas. Sí, ese ya sería como para frenar la coma, el punto, y esto es como de, frénate ahí un ratito.
ahora sí continúa, ¿sí? Creo que esos serían todos, para darle una entonación, ¿sí? Es decir, para modificar la manera en la que se va escuchando mi texto. Y si se fijan, es como muy fácil. Quiero cambiar entonación, pues ya sé que o utilizo comillas, utilizo dos puntos, o utilizo una exclamación, utilizo una interrogación, y eso ayuda a que se escuche diferente mi texto. Eso es lo que hacen, básicamente, los signos de entonación, o digamos que esos son nuestros signos de entonación. Luego tenemos otros signos que son los que nos pausan, es decir, estos que estoy escribiendo y básicamente estos signos lo único que significan es párate, respira, ¿sí? Y dependiendo del signo va a ser párate más tiempo o respira más tiempo. Es eso, o sea, el signo más cortito es como una respiración corta, ¿no? Sirven, además, para dar la entonación apropiada cuando leemos, ¿sí? Es una pausa corta. Luego tengo otro signo que me da una pausa un poquito más larga. Y luego tengo otro que da una pausa más larga que la anterior. Y el último que da una pausa definitiva, que te dice, finito, aquí terminó. Ya páusate por siempre, al menos en este texto. Sí, básicamente esos son los otros signos. ¿Qué signos entrarían en estos que nos ayudan a pausar el texto? El punto, La coma. Punto, coma. ¿Y qué más? Punto y coma. Y punto y coma. Gracias, Carla. Sí. El punto, la coma y el punto y coma. Estos son los signos que nos dicen, espérate tantito, ¿sí? La coma me dice, espérate un ratito, o sea, ve ahí como respirando, dándote pequeñas pausas entre palabras, porque fíjate que esto que estás escribiendo es una especie de lista, es decir, estás enumerando palabras o estás llevando una secuencia, pues vele pausando. Y luego tengo otro signo que te dice, esta pausa es muy parecida a la pausa del punto y seguido, que tengo el punto y coma. El punto y coma me va a dar pausas entre oraciones también, al igual que el punto y seguido. Es básicamente la misma función. Me da pausas entre oraciones. Es decir, termino una oración, pongo un punto y seguido porque voy a escribir otra oración del mismo tema, pero ya es otra oración. Entonces puedo poner tanto un punto y coma como un punto y seguido y funcionan muy parecido. Por ejemplo, yo soy más, les digo, depende también mucho de tu estilo. Yo soy más de poner punto y coma que punto y seguido. Y luego tengo otra pausa, que es una pausa de, aquí ya terminaste este subtema, pásate a otro, que se llama punto y seguido. ¿Sí? Como que date un respiro porque vas a empezar a hablar de otro subtema completamente diferente. Entonces, punto y aparte. Punto y seguido, punto y aparte. Y el último, que es pues ya esta pausa definitiva, que te dicen pues ya, cállate, aquí terminó todo, punto y final. ¿Sí? Entonces, creo que si nosotros pensamos los signos de esta manera, de unos me dan entonación, otros me dan pausas, va a ser más fácil poder empezar a utilizarlos. Y bueno, al final, ¿para qué estoy utilizando estos signos de puntuación? Pues me van a ayudar a esto, o sea, para eso se utilizan, para darle coherencia a lo que estoy escribiendo. Porque les digo, no puedo nada más escribir ahí todo seguido y ya, ahí se va. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque como tengo a lo mejor dentro de mi escrito ideas diferentes, a lo mejor estoy haciendo preguntas a mi lector y no lo estoy marcando, el lector no lo va a entender. Y obviamente si yo sé puntuar bien mis textos, si yo sé marcar bien todos los signos de puntuación, va a ser más fácil que yo vaya comprendiendo un texto. Lo que yo les recomiendo, que yo lo hago cuando tengo luego dudas, es que leo el texto en voz alta y lo empiezo a leer y digo, ay, aquí como que le hace falta una pausa cortita, porque está como muy seguido, no estoy dejando respirar al lector, déjale, pongo aquí una pausa. Y ay, mira, aquí ya cambié creo que de idea, déjale, pongo yo un punto, ya no tiene nada que ver. Sí es bueno que vayan leyendo el texto
de manera en voz alta y eso les ayuda. O sea, acuérdense, cuando la manera en la que escribo es la manera en la que voy hablando. Nosotros no hablamos todo seguido, vamos pausando y vamos entonando de manera diferente. Entonces, eso nos puede ir ayudando a saber cómo ir puntuando nuestro texto. Cada uno de nosotros va a puntuar de manera diferente porque tenemos personalidades distintas. Entonces también no es como que haya reglas totalmente absolutas de que se utilicen los signos de puntuación de maneras y todas iguales. Y bueno, vamos a ver rápidamente como los signos. El punto, pues ya dijimos, existen 3. Punto y seguido, punto y aparte, punto final. Punto final no creo que haya problemas. O sea, se terminó el texto, punto final. Punto y seguido, acuérdense de utilizarlo cuando cambian de temas o cuando cambian de subtemas dentro de todo un texto. Si es decir, empecé a hablar de la casa, de un cuarto, y ya voy a empezar a hablar de la cocina. Entonces cambio a otro tema, que ahora voy a empezar con lo de la cocina, punto y aparte. Y el punto y seguido cuando quiero separar pequeñas oraciones que tengan que ver con el mismo texto. Por ejemplo, si estamos hablando de una casa y en un párrafo voy a hablar de la cocina, en otro de un cuarto y en otro de la sala, pues a lo mejor dentro de la cocina empiezo. El refrigerador es grande y es de color gris. Punto. La cocineta, la estufa, es negra y con un horno grande. Punto. La no sé qué, puedo poner punto y seguido o, que yo es lo que yo hago, pondría un punto y coma. El refrigerador es grande y morado. Punto y coma. La estufa es negra y con un horno grande. Punto y coma. La mesa de centro tiene 4 sillas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, estoy hablando oraciones pequeñitas. ¿Y cómo sé que es una oración pequeñita? Porque ya sé que está constituida por un sujeto más un verbo más un predicado. Y una vez que ya esté constituida esto, pues yo voy a decir, esto ya es una oración. Voy a empezar ahora con otro sujeto, otro verbo y otro predicado. Entonces tengo otra oración. Y de esa manera ya puedo ir dividiendo mis pequeñas oraciones. ¿Sí quedó claro esto del punto? Sí, maestra. Ok. Bueno, el siguiente sería la coma. La coma, son pequeñas pausas que utilizo dentro del texto. Son las pausas más cortitas que tengo. Y lo voy a utilizar cuando quiero separar palabras o una lista, una serie de palabras, pues utilizo comas. O también, digamos que es como si fueran mandatos, como que cuando quiero dar mandatos, tengo que separar el sujeto, o sea, el vocativo, de la acción. Por ejemplo, cuando ustedes les dice su mamá, Jessica, recoge tu cuarto. No lo dice todo completo, Jessica, recoge tu cuarto. O sea, como que tiene que hacer una, Jessica, recoge tu cuarto. Entonces, primero es como una llamada a la persona, entonces sería el nombre, una coma y luego ya la acción. Esa sería la otra manera en la que puedo utilizar las comas. Y hay una regla que es así, es como regla, que nada más apréndanse según la palabra que más utilicen, que es en estas frases. Cuando utilicen estas frases, sin embargo, no obstante, es decir, por consiguiente, sin duda, tiene que ir entre comas, es decir, pones una coma, es decir, coma. Yo, por ejemplo, la que más utilizo es esta, la de es decir. Yo no soy mucho de poner sin embargo, no obstante. Yo más bien utilizo mucho esto de es decir. Entonces yo me acuerdo cuando escribo que si voy a meter esa, entonces ella dijo que lo amaba, coma, es decir, coma, que moriría por él. ¿Sí? Entonces de esa manera, pues ya hay una regla que ya está ahí como bien descrita. Les digo, apréndanse a lo mejor la que más utilice. Yo esta es la que utilizo, el es decir. Bueno, el siguiente es el punto y coma.
que funciona muy parecido al punto y seguido, separa preposiciones o separa oraciones y listo, ¿no? Es como que la más sencilla. Miren, por ejemplo, aquí eran las 6 de la mañana, punto y coma, salté de la cama, me vestí velozmente y salí determinado a renunciar. Si se fijan, tengo pequeñas oraciones. Eran las 6 de la mañana, una oración, salté de la cama, aquí ya tengo mi sujeto que es yo, el verbo y el predicado, aquí tengo igual sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y predicado. Entonces lo separo por puntos y comas. Y listo. Bueno, los 2 puntos que también ya lo habíamos visto, cuando le quiero dar voz a alguien, utilizo los 2 puntos. En una carta, si se fijan, se utiliza los 2 puntos, pues porque va a empezar una voz. Cuando estoy haciendo una cita textual, que la cita textual es cuando copio y pego lo que dijo una persona, pues lo pongo, ¿no? Jessica dijo 2 puntos y lo que dijo Jessica. Okay. Cuando hago una serie o una enumeración, comprar en el súper, 2 puntos. Leche, huevos, pan, bla, bla, bla. Y que no lo dijimos, creo que no lo dijimos, los puntos suspensivos, que esta es una pausa más larga y que lo único que quiero hacer es darle suspenso a lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando quieren ser como muy dramáticos, pues pongan los 3 puntos suspensivos, ¿no? Que quieren alargar esta pausa, esta espera. También va a funcionar igual que un etcétera. En lugar de poner etcétera, la E, la T y la C pueden poner los 3 puntos y significa lo mismo. Básicamente los 3 puntos al final de una oración significaría algo así como continuará, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en etcétera sería lo mismo como continúa. Entonces, los 3 puntos al final de cualquier frase significa que continúa, que hay más. Si yo, por ejemplo, estoy escribiendo una canción y no la quiero escribir toda, poner los 3 puntos va a significar que continúa, que hay más canción, que ahí no se acaba. Signos de interrogación, creo que no hay ningún problema. Nada más acuérdense que los signos de interrogación se tienen que usar a fuerzas, abrir y cerrar. Eso sí, no podemos nada más como en el inglés, que nada más lo cerramos. ¿Ustedes saben por qué en inglés nomás se utiliza el signo de cierre? No, maestra, ¿por qué? ¿No? Porque si se fijan, cuando ustedes hacen una pregunta en inglés, tiene una estructura muy definida. O sea, a ti, por ejemplo, tu maestro de inglés te dice, cuando vayas a hacer una pregunta en inglés, el verbo to be va aquí y luego va acá el sujeto y luego va el complemento. O te dice, va primero la palabra what, where, la que ustedes utilicen, how, X, va esa y luego va tu verbo to be y luego va tu sujeto, ¿no? O sea, ya tiene definido cómo se tiene que poner una pregunta. Y también hasta te dice, para contestar la pregunta, primero tiene que ir y luego tiene que ir y este. Es decir, ya tiene una estructura definida para saber cuándo es una pregunta y cuándo es una respuesta. Y en español no. En español no hay una estructura definida que te digan, no, si vas a hacer una pregunta tienes que empezar con primero con el verbo ser o estar y luego tienes que poner el sujeto. No, nosotros podemos hacer preguntas como nos plazca. Es decir, yo puedo empezar con un artículo, con un sujeto, con una cosa, da igual. Simplemente por ponerle la entonación de pregunta, ya se va a convertir en pregunta. Entonces, por eso en español, sí tengo que abrir pregunta, o sea, te tengo que decir a partir de dónde inicia la pregunta y dónde termina la pregunta. Por ejemplo, esto que tengo yo aquí en rojo, si yo aquí le pongo un signo de interrogación y pongo aquí otro signo de interrogación, esto que era afirmación se va a convertir en pregunta, ¿no? Simplemente por darle la entonación de
Los signos de interrogación se escriben al principio y al final de oraciones que expresan preguntas o duda. Y ya tú me vas a decir, no, sí se escriben o no, no se escriben. O sea, si se fijan, en español no hay una regla que te diga, así se hace una pregunta. O sea, tienes que empezar con esta palabra. Y en el inglés sí. En el inglés sí te dicen que tienes que utilizar el verbo to be, luego el sujeto o cierta palabra para pregunta, question y luego ya verbo to be y sujeto. O sea, sí hay como una estructura definida. Por eso en inglés, lo único que tienen que hacer, como ya sabemos cómo se inicia una pregunta en inglés, cómo es la estructura de inicio, pues lo único que resta es decirte hasta dónde es la pregunta, es decir, finalizar la pregunta. Y en español, como no pasa, en español tú puedes construir tu pregunta como tú quieras, pues tienes que poner el inicio de aquí empieza pregunta y aquí termina. Por eso en español es importante poner los dos signos. ¿Cuántos de ustedes sí escriben los dos signos de interrogación? Yo sí, maestra. ¿Sí, los dos, Paula? ¿Todo el tiempo? ¿24/7? Sí, siempre que voy a iniciar una pregunta o algo los utilizo. Paula, usted muy bien. ¿Y los demás? Aunque estén Yo en nada más WhatsApp. cuando es algo como muy formal, maestra, un escrito muy formal, sí. Cuando es, por ejemplo, en WhatsApp, nada más eso. Nomás al final. Ajá. Uh-huh. ¿Y usted, Luis? Nomás al final. El otro ni se acuerda que existe. Maestra, aunque por ejemplo en el celular no se puede poner el signo de interrogación al principio. Más que viene luego en el segundo apartado. En el segundo apartado. Pero, miren, ya ven que ustedes, bueno, es que no sé si se ve, pero ya ven que aquí le ponemos aquí donde están como lo de los signos, y si le dan en el otro, le dan otra vez, aparece el signo, no sé si ahí está el signo por ahí está el signo, pero está en el segundo, como en la segunda hojita de signos de puntuación. También obviamente fíjense que tengan el teclado, o sea, si es el teclado que está en inglés, pues obviamente no te va a aparecer, porque acuérdense, en inglés no se usa. O muchas veces solamente, por ejemplo, vas al teclado donde están tus signos, mantienes apretado ya sea el signo de admiración o de interrogación. Ahí aparece el otro. Ahí aparece arriba el otro. Sí, pero luego, o sea, como por lo mismo que casi no se usa, pobrecito del signo, pero luego como casi no se usa, como que hasta no lo tienen escondido, ¿verdad? Como de, nadie lo quiere, el pobre signo. Sí. Pero sí, no, pero obviamente yo tampoco, aunque sea la de expresión, a ver si no me corren por eso, ¿va? Pero aunque sea la de expresión, tampoco no crean que utilizo todo el tiempo los dos signos, o sea, de, ay no, soy la de expresión, deja, abro y cierro, pregunta. Cuando quiero preguntar más, según yo, así funcionan mis signos, cuando quiero estar como más de preguntona, de que esta es una pregunta importante, de impacto, utilizo los dos signos en WhatsApp. Pero si no, si es una pregunta como normal con los amigos, nada más utilizo el último, ¿no? Ya si es con mi jefa o pues así algo más formal como dijo Verónica, pues sí utilizo los dos signos. Con ustedes no me he fijado, si me han mandado mensaje y les he utilizado los dos signos, trato de utilizarlos, ¿verdad? Pero también cuando ustedes estén escribiendo un texto formal para un trabajo, pues sí, los dos signos. Y otra cosa nada más hay como un datillo. Cuando yo hago una pregunta, no necesito poner punto. O sea, cuando aquí termino la pregunta, no necesito aquí poner un punto porque si se fijan, el signo ya tiene aquí un punto. O sea, ya con eso estoy terminando esa oración, por decirlo de algo. Entonces no se requiere un punto. Y bueno, hasta aquí de los signos. Bien, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, ok. Bueno, creo que de este como que no hay ningún problema, nomás les quería echar ahí mi discurso de por qué se usaban los signos completos acá en español y en inglés, ¿no? Porque no me acuerdo dónde lo escuché o lo leí, no me acuerdo, pero información que cura. Bueno, los signos de admiración, creo que este tampoco es complicado
igual uno se abre y el otro se cierra para decir de dónde a dónde estoy gritando. Básicamente se usan para eso, para exclamar, para gritar, para que se escuche más fuerte lo que se está diciendo. Por ejemplo, en las interjecciones o en estas palabras de ¡ay, me duele! Pues ese de ¡ay! Como es un grito de ¡ay! Pues se tiene que poner a fuerza los signos de admiración, ¿sí? ¡Ay sin H! No más. Y bueno, los paréntesis. Los paréntesis simplemente es para dar información extra, ¿no? Como una acotación de, por cierto esto. ¿No? Se usa también mucho cuando ponemos diálogos, que yo voy a poner un diálogo, ¿no? Luis dice, y pongo entre paréntesis de qué manera lo dice, ¿no? Dice gritando mientras llora, y luego ya pongo lo que dice. Entonces esto, lo que va entre paréntesis, es esta acotación que simplemente le da como mayor contexto, mayor información a lo que se está diciendo. También se utiliza para dar aclaratorias, ¿sí? Cuando quiero aclarar algo. Se usa mucho cuando se colocan las cifras numéricas y luego entre paréntesis pongo la cifra con letra. O tengo una abreviatura o, por ejemplo, UTNA, que diga UTNA, y luego entre paréntesis te pongo lo que significan esas siglas. Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. Simplemente como darte una aclaratoria para que entiendas mejor lo que está ahí escrito. Y bueno, ¿ya hicieron o descargaron la actividad de esta semana? ¿O no la han visto? No, maestra, yo no. No, maestra, tampoco. A ver, Luis Ángel, usted es mi gallo. Usted ya la hizo, ¿verdad? No toda, maestra. Unas partes. Bueno, vamos a hacerla de todos modos ahorita entre todos. La primera, la actividad es esta hojita que tengo aquí. Le pueden ir pues tomando captura de pantalla si no la tienen ahí a la mano. Y pues es una actividad que es colocarle los signos de puntuación que le hagan falta pues a estas oraciones que tenemos aquí. Unas son de las comillas, otras son los paréntesis, que es la que vamos a empezar a hacer ahorita. Otra es el guión y el guión largo. Y entonces simplemente es completarla colocando adecuadamente los signos de puntuación. Entonces vamos a empezar por la primera, que es... ¿Qué le digo? Muy bien, Luis nos va a decir, apenas ya va a decir. La primera, que son los paréntesis, acuérdense, es para esta información que no se dice como tal. Simplemente es como información extra para que entiendas mejor el contexto. Bueno, la primera dice, si yo lo leyera sin los signos que le faltan, sería así. Como menciona anteriormente, capítulo 3, página 135, es indispensable la sistematización de los datos. ¿Cómo quedaría, Luis Ángel? Esa no la tengo, era lo primerito de arriba. A ver, ¿ves, Luis Ángel? Bueno, ahorita vamos por eso. Es que ahorita vamos en los paréntesis. Pero ahorita vamos a ir con lo de arriba. Entonces, díganme. Bueno, yo lo leería así, como mencionaba anteriormente, y entre paréntesis, capítulo 3P 135. Ajá. Ahí. Y luego ya, la coma, es indispensable la sintetización de los datos. Ajá. Si se fijan, si yo lo leyera, ya teniendo aquí estos paréntesis, quedaría, como mencioné anteriormente, es indispensable la sistematización de los datos. Entonces, si se fijan, esta simplemente es como información extra para el lector que le digas, oye, por cierto, mira, si no te acuerdas, está en este capítulo, por si lo quieres revisar. Sí, simplemente te estoy ahí como dando una información extra. Siguiente, la UNESCO, Unity National Education, etcétera, es una organización, es una institución internacional dedicada a la educación y la ciencia y la cultura. ¿Dónde pondrían los paréntesis? UNESCO. En donde empieza Uniternas y eso. Unity National.
Nuestro super inglés, ¿verdad? ¿Para qué les pongo cosas en inglés en la de expresión? Pero bueno, aquí está, miren. La UNESCO son las siglas. Y entre paréntesis te digo lo que significan las siglas. Ahí nomás como, por cierto, mira, esto es lo que significa, ahí te va un datito. ¿Sí? Entonces, si yo lo leyera normalmente quedaría, la UNESCO es una organización, dale con la organización. La UNESCO es una institución internacional dedicada a la educación, la ciencia y la cultura. Entonces, se fijan, ya se entiende más a ver nomás ahí todas las letras pegadas. Y última, Juan, distraído insistiendo, yo al cine cómico le encuentro 4 ventajas. Distraído insistiendo. Okay. Distraído insistiendo. Muy bien. Si se fijan, tengo aquí como un diálogo que dice Juan, esto es lo que dice, pero aquí te estoy dando la acotación de, oye, lo vas a decir distraído e insistiendo. ¿Sí? Maestro, ¿y ahí se agregarían 2 puntos? Después de cerrar el paréntesis, ¿o no? Así. ¿No? Puedes hacerlo, o sea, no estaría incorrecto, pero también puedes dejarlo así. Sí, o sea, como que no, digo, va a depender mucho del estilo. Muchas veces ya, por ejemplo, o sea, el guión, pues ya le está dando voz a Juan, y está diciendo que ese es el diálogo, pero pueden poner los 2 puntos, de todos modos, y no pasa nada. O sea, de todos modos, sigue estando bien. Ya va a depender de ustedes. No va a estar mal porque los pongan. Más que parece una cara triste, pero bueno. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ya completamos esta primera parte. Siguiente. Aquí está. Las comillas. Las comillas está fácil, simplemente. Si a lo mejor estoy colocando una cita directa, es decir, te estoy diciendo, cita directa es que copio tal cual. O sea, es de control C, control V. Aristóteles dijo, y copio y pego tal cual lo que dijo, o sea, no modifico nada. Eso lo voy a poner entre comillas, para decirte que de aquí a aquí, esas palabras que están ahí enmarcadas, las dijo tal cual Aristóteles. ¿Sí? Y listo. Otro es que también las comillas las voy a utilizar para resaltar alguna palabra. A lo mejor alguna palabra les parece importante, la quisieran poner como en negritas, pues esa palabra que quieren resaltar, la ponen entre comillas. También palabra que quieren sonar irónico o sarcástico, comillas. Alguna palabra que está en otro idioma, a lo mejor ustedes están escribiendo en español y meten una palabra en inglés, en francés, en alemán, la pongo entre comillas. Para como marcar y no mezclar como lenguas, entre una y otra, sino que irlas marcando. Otra es que a lo mejor meto el título de alguna obra, ya sea un libro, una pintura, una canción, pues el título de esto lo pongo entre comillas. Bueno, vamos entonces a la actividad. Ahora sí, Luis Ángel, dígame la respuesta de la primera. Dijo Cicerón, pensar es como vivir 2 veces. Bueno, las comillas yo las coloqué, pues como dice, después de los 2 puntos, y ya pensar es como vivir 2 veces. Entonces, como esto lo dijo otra persona, pues lo ponemos entre comillas. Si pensar es como vivir 2 veces. Siguiente, la primera parte del libro Psicología de las Multitudes de Gustavo de Le Bon. ¿Dónde irían las comillas en esa? Bueno, yo se lo puse en Psicología de las Multitudes, porque se supone que se muestra, pero no sé si en el nombre también. No, nada más así.
Acuérdense, los títulos, nada más. Los títulos de las obras, o sea, ya sean libros, canciones, pinturas, cosas, algún edificio también, ya ven que tienen nombres los edificios, alguna escultura, los que son los títulos, pues eso lo pongo entre comillas. Y último, el de Centro Benito Juárez, edificio Los Dos Mundos. Los dos mundos, maestra. Muy bien, gracias. En los dos mundos. Aquí los dos. Sí, porque este es el título, pues, del edificio, ¿no? Se llama Los Dos Mundos. Y aparte ese estaba fácil porque este estaba aquí en mayúscula y todo. Hice una trampilla ahí. Bueno. Siguiente. El guión largo. El guión largo va a tener dos funciones. Una para meter diálogos, ¿no? Quiero dar un diálogo, meter una voz dentro de mi texto, pongo un guión largo. Y el otro es que hay guiones, bueno, ahorita que digo del guión largo, por ejemplo está muy cortito, lo debí haber hecho más largo, pero hay guiones que están cortitos y hay unos que están un poquito más largos. Ese guión, el guión largo. No sé si se han fijado aquí en su teclado, está el guión y si le dan 2 clics, bueno, a mí pasa así en el mío, si le doy 2 clics, se hace uno más largo. Miren, déjenles muestro aquí. Si le doy dos, se hace uno, ese es guión largo y este es uno corto. ¿Sí se fijan? Entonces el guión largo, porque les digo, hay uno que está más cortito. El guión largo entonces es para diálogos y otra función es que puede ser la misma función que el paréntesis. O sea, si yo pongo un guión al inicio y al final, puede funcionar como un paréntesis. Tiene también esa misma función. Por ejemplo, si aquí, en esta parte, yo pongo guión largo, donde habíamos puesto paréntesis, y guión largo, déjenlo separar, va a ser lo mismo, tiene la misma función que el paréntesis. Y también va a estar correcto. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces, del guión largo para diálogos y como paréntesis. En la primera oración, todo se aclaró y como dijo el alguacil, pudimos proseguir en calma. ¿Dónde pondrían ustedes el guión? ¿Dónde lo ponen? En el alguacil. Sabía que iban a tener como poquito esa duda, ¿no? Como que se ve medio dudoso. Sí. Miren, sí. Si yo estuviera hablando, no tengo un texto y de repente en el texto aparece así. Todo se aclaró y como dijo el alguacil, pudimos proseguir en calma. Realmente no está hablando el alguacil. O sea, si se fijan, no le estoy dando la voz al alguacil. No estoy diciendo, todo se aclaró. Y entonces el alguacil dijo, y ya darle la voz, sino que estoy recordando lo que dijo alguien. Es como cuando yo digo, no, la otra vez Jessica me dijo, fuimos por unos tacos. La que está hablando directamente no es Jessica, sino que soy yo. Entonces el guión tiene que empezar acá, porque el diálogo empieza acá. O sea, la persona que dice todo esto es una sola persona. Aquí no le está dando la voz directamente al alguacil. Por eso aquí no podemos poner el guión. ¿Sí quedó claro esto? Sabía que como que se iban a confundir poquito en ese. Y siguiente, ¿dónde lo pondrían? Oiga, amigo, ¿qué me mira? La vista es muy natural. ¿Dónde ustedes pondrían? Ahí donde dice, la vista es muy natural, ya está hablando la otra persona. Aquí, donde estoy dándole la voz a la persona. ¿Sí? Entonces, de esta manera quedaría nuestro guión largo. ¿Sí? Ahí está. Y último, guión corto. El guión corto va a funcionar
dentro de la palabra. Es decir, es este signo que utilizo dentro de las palabras. Ya sea cuando quiero separar las palabras por sílabas, que es el silabeo, pues utilizo un guión cortito para pues separar estas sílabas de la palabra. Y otro es cuando tengo palabras compuestas. Es decir, cuando quiero juntar como dos palabras para componer una sola palabra, utilizo un guión cortito. Por ejemplo, que digo exnovio, pues sería ex, guión cortito, novio. ¿Sí? Entonces, vamos a la última actividad. Guión corto, árabes israelíes, ¿dónde iría el guión corto? Entre árabes e israelíes. Aquí, ¿verdad? Así, árabes israelíes. Teórico práctico, ¿dónde iría? Igual no es en medio teórico, guión práctico. Aquí, teórico, guión práctico. Muy bien. Y ahora, la palabra exámenes, ¿cómo se divide? Por sílabas. Exámenes. ¿Aquí o aquí? No, hay. Es en la exámenes. Así, tiene 4 sílabas, exámenes. Exámenes. ¿Sí? Así. A ver esta. Espero que se acuerden de la clase pasada con eso de los diptongos y que cuándo hay que dividirlos y no. Mediterráneo, ¿cómo quedaría? Váyanme diciendo. B, Ajá. D, Ujú, C, ajá. Ra, Ujú. Neo. ¿Completo esto? ¿Así? Sí. Sí. ¿Seguros? Seguros. ¿Y se acuerdan de lo que vimos la clase pasada de los diptongos? Que decíamos, no puede haber juntas estas porque pues va a valer. Con vocales fuertes, sí. Porque chocan. Entonces se divide ahí. Entonces se pone M-O. Mediterráneo. Neo. ¿Sí? Acuérdense, es un hiato. O sea, al final esto es un hiato y los hiatos sí se separan. ¿Sí? Miren, sería lo mismo que acá, aeropuerto, ¿cómo lo dejarían? A. Sería A. Ajá. Puerto. Puerto. ¿Así? Sí. Sí, muy bien. La hago dudar, ¿verdad, Carla? Sí, sí, así. Por ejemplo, aquí, ¿por qué no dividimos esta? ¿Por qué esta no la dividimos? Fuerte. Porque es una vocal fuerte y una débil. Exacto, porque aquí tengo un diptongo, porque tengo vocal débil, vocal fuerte, y decimos, los diptongos se quedan unidos. Eso sí, ahí no lo puedo dividir. Sí, ahí está. Y última, que esta está más fácil, prohibido. ¿Cómo quedaría? Prohibido. Ahí está, prohibido. Déjense por esto. Listo. Ahí tenemos bien bonito nuestra división. Y pues listo, chicos. Básicamente, no sé, la dejo así para que le tomen ahí captura de pantalla. Esa sería la actividad de esta semana. Qué rápido somos para terminar actividades. ¿Va? No, andamos con todo. ¿Ya le tomaron ahí captura de pantalla? Ya, maestra. Ya, ok. Bueno, ya el que copió, copió. Que no, pues ya ni modo. Y pues hasta ahí terminaríamos lo referente a esta clase. Les dije, iba a ser una clase muy cortita. Y pues nada, cuando tengan dudas de los signos de puntuación, de cómo utilizarlos, les digo, pónganse a leer su texto, lean el texto y vean cómo ustedes lo dirían en voz alta y a partir de ahí se van a dar cuenta dónde estar colocando los signos de puntuación. Punto.
para así poder llevar o llegar a tener una coherencia adecuada. Punto. Sí. Entonces, es algo bastante sencillo, entre comillas, es algo que obviamente con la práctica vas a ir mejorando y después se vuelve algo ya más intuitivo. Y bueno, antes de terminar, dudas del proyecto que tengan, es ahora o callen para siempre. Maestra, entonces el proyecto ya tiene que estar listo para que usted lo revise el próximo viernes. El sábado. El sábado. Uh-huh. Ok. Sí, acuérdense, la próxima semana, el viernes, no nos vamos a ver para que a lo mejor esas 2 horas las aprovechen para avanzar algo de su proyecto o para terminarlo. Pero para eso es esas 2 horas, o sea, por eso no nos vemos, para que ustedes como que finalicen, den los últimos toques, o inclusive hagan el proyecto. Realmente creo que es un proyecto que sí pueden hacer rápido, que teniendo bien la planeación de qué van a decir, cada quien qué va a hacer, sí lo pueden grabar rápido en unos 20, 15 minutos y editar. Ahorita ya hay muchas aplicaciones que te ayudan a editar y te dejan el video bastante bien. Entonces no creo que batallen tanto, espero que no sea tan complicado. ¿Alguna otra duda del proyecto? Ok, maestra, dime. ¿se la vamos a compartir cada integrante del equipo o uno solo? No, uno solo. Ok. Solamente uno. Creo que, no me acuerdo, creo que sí se los puse ahí en la plataforma. Dejen ver, creo que sí se los puse. Déjenme dónde dejé. Es que ya no utilizo Safari para Utna. Pero bueno. Dejen ver si se abre. No, ya sé dónde. Creo que sí lo tengo aquí. Miren, aquí está. Porque esto se los publiqué. Sí, miren, aquí les puse esto en el apartado de semana 5, no sé si lo han revisado. Les coloqué ya ahí la rúbrica y les puse esta información. Sábado 6, 11:59, fecha límite de entrega. Y le puse aquí en este apartado subir portada con integrantes del equipo. Debido al peso que conlleva el proyecto, mandar al correo. Y puse aquí al correo. O subirlo a YouTube y colocarme el link, ¿no? Y aquí les puse, miren, solo un integrante del equipo mandará el proyecto, colocando los nombres completos de sus compañeros, así como grupo y carrera. O sea, sí pónganme ahí quiénes son, porque como tengo más grupos que me van a mandar, luego no sé quiénes son quién. Y bueno, aquí le puse la calificación y retroalimentación se colocará en este apartado. Es decir, como les puse asignación, ahí en el apartado de aulas virtuales, en la parte de semana 5, van a ver esta portadita, bueno, esta imagen. Va a estar ahí la rúbrica y si suben a lo mejor su video a YouTube y me ponen el link, pues ahí nada más suben la portada con los integrantes del equipo y el link. Y ya yo cuando revise la retroalimentación de cada uno de ustedes, se las voy a ir subiendo ahí en ese apartado, así como la calificación de su proyecto, se las voy a colocar ahí en el apartado. ¿Sí quedó claro eso? Ok, sí, maestra. Sí, esta fue la que les subí ahí. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿O ya todo bien? Daniel, ¿dudas? Creo que no, maestra. ¿No? Ok. Bueno, entonces paso lista para dejarlos libres. Les dije que íbamos a terminar hoy antes porque era un tema bastante sencillo. Para que se vayan ahora sí a comer los tacos. Clases en línea, listas. Y pues como les digo, la próxima semana no nos vamos a ver. Ya sé que están llorando, pero no nos vamos a ver. Pues ni modo. Qué triste, maestra. Sí, ya. Les voy a poner ahí una foto mía en aulas virtuales para que no me extrañen.
De todos modos, el jueves les recuerdo que no nos vemos, porque luego los alumnos son distraídos y se les olvida. No me van a andar preguntando, maestra, ¿por qué no me han dado el link? Más vale prevenir. Bueno, Daniel ahorita se acaba de salir, yo creo que se le fue el internet. Ya estoy aquí, maestra. Ay, Daniel, qué bueno que no dije nada malo de usted. Sí. Es que vi que te había sacado, creí que se te había ido el internet. Bueno, Sí, es que está fallando. ¿sí? Ya te puse asistencia, de todos modos, Daniel. Elizabeth Aguilar, por aquí andaba, ¿no? Sí, aquí estoy, maestra. Muy bien, Elizabeth. Ana Isabel. Ahí hubo una chica que mandó ahorita mensaje que anda batallando. Pues ella, Ana Isabel, la que mandó ahorita mensaje, que la anda sacando de la videollamada. Almadelia. ¿No? Laura Cecilia. Son las hermanas, ¿va? No vinieron. Paula Jiménez, se anda por aquí, ¿verdad? Sí. Aquí anda Paula. Luis Ángel Macías. Presente, maestra. Ok, Luis Ángel. Josué Eliseo también anda por aquí. Sí, maestra, presente. Eliseo. Alejandro Moreno. No. Jessica Elizabeth. Presente, maestra. Muy bien, Jessica. Verónica Pasillas. Presente, maestra. Ok, Vero. La jefa que no quiere ser jefa, aquí anda, Sheila. Ya me resigné. Sí, no, es que Sheila, usted solita se echó la soga al cuello. Por cuello. Blanca Isela, ¿no? Nieves Guadalupe, no. Presente. Sí, aquí anda. Muy bien, Nieves. Carla Nayeli. Presente, maestra. Muy bien, Carla. Y creo que ya. Edith, dijimos que todavía no sabíamos o ya. Creo que ella ya no va a seguir, maestra. Porque estaba en pendiente todavía, que no sabíamos. Sí, al parecer ya no se pudo arreglar nada con su... creo que va a volver, pero ya hasta el siguiente 4 o algo así. Ok. Bueno. Entonces, por hoy pueden ser libres de mí. Nos vemos dentro de 15 días. Bueno, ahí les mando mensaje para recordarles, para que no se les olvide. Y pues nada, espero sus proyectos. Ok, maestra, muchas gracias. Que tenga buen fin de semana. Adiós, gracias, igual, nos vemos. Gracias, maestra, nos vemos. Adiós, Verónica, adiós, Paula. Gracias, maestra. Adiós, Carla.